Hermanos, una vez más estoy acá ahora tratando de solucionar este problema técnico. Y disculpen, hermanos, ¿qué sucedió allá? No sé, estaba teniendo yo problemas para conectarme. Algunos podrán decir, ¿fue el diablo? No, hombre, no fue el diablo, es el internet que yo creo que no estaba funcionando bien esta mañana. Pero vamos a comenzar una vez más, hermanos, y disculpen y gracias, hermanos, por estar aquí una vez más en la retransmisión de la escuela dominical y vamos a recordar unos poquitos puntos que estaba yo diciendo que pues había el escritor del libro de Hebreos tratando de persuadir a los cristianos, eran judíos que habían abrazado el cristianismo, que pues a través de ciertas cuestiones que estaban sufriendo, persecución, había bastantes problemas dentro de la comunidad, no solamente los enemigos judíos estaban persiguiendo a estos cristianos, también el pueblo romano estaba pues persiguiéndolos, así que ellos estaban dudando si realmente valía la pena seguir en el cristianismo y querían regresar nuevamente hacia su antigua religión con la vida judía. Entonces el apóstol Pablo, si fue quien escribió el libro, está tratando de debatir con estos hermanos, diciendo que pues Cristo, hermanos, era superior a todo aquello que la religión judía estaba pues profesando, ¿no? Ellos creían que pues había una el pueblo judío adoraba, pudiéramos decirlo así, ciertas cuestiones que tenían en su religión, como a Moisés, casi llegaron a idolatrarlo, también a los ángeles y al sacerdocio, al pacto que había en la ley de Moisés y todo eso. El escritor de Hebreos está tratando de persuadirlos a que queden en el cristianismo, pero el cristianismo obviamente es mucho más superior a todas aquellas cuestiones que ellos estaban teniendo en alta estima. Pero dentro de estos argumentos, el escritor hace ciertos paréntesis en donde está dando ejemplos de lo que había sucedido con otras comunidades, como en el caso de los judíos que habían salido de Egipto y se habían quedado postrados en el desierto debido a que pues ellos no habían procedido con fe, siguiendo adelante hacia la meta que el Señor tenía para ellos. Así que ellos tenían que seguir adelante por fe, a pesar de las circunstancias, confiar de que todo iba a salir bien y seguir adelante, ¿verdad?, en la vida. El mismo escritor acá ahora en el capítulo 5 que leímos hace rato, el versículo 11 al 14, está haciendo otro paréntesis y está hablando de algunas características de la inmadurez que los cristianos pueden tener. En este caso, por los hebreos tenían que tomar en cuenta estas características y evaluarse a sí mismos. Así que en esta mañana lo que yo voy a hacer es de que voy a tomar de este pasaje esas características y evaluarnos según las características que se nos presentan aquí para ver dónde estamos parados nosotros en nuestra fe. Voy a volver a leer, hermanos míos, el pasaje del capítulo 5, versículo 11 al 14 y después vamos a orar. Dice la palabra de Dios así, Hebreos 5, 11 al 14, dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimientos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Así que en este pasaje, hermanos míos, el apóstol Pablo, si fue el escritor él, está dando estas cuatro características representadas aquí de la madurez espiritual. Él estaba a punto de presentar otro argumento acerca de la superioridad de Cristo, pero no estaba seguro si estaban aptos para esa enseñanza. Y qué interesante, porque se nos dan estos cuatro características y vamos a analizarlas brevemente y después cuadrar nuestra vida allí a ver dónde estamos nosotros parados. Para empezar, dice aquí que ellos tenían pues una tardanza para oír. ¿Qué quiere decir esto? Os habéis hecho tardos para oír. Pues nos indica que ellos habían estado siendo hasta cierto punto indolentes hacia la palabra. Y eso es lo que yo decía yo hace rato en el video que trataba de hacer,
que había una indolencia hacia la palabra. Y ellos no estaban, hermanos míos, poniendo realmente atención a la palabra de Dios. Y esta es la primera característica, la primera de 4, que se muestra en una persona que es inmadura espiritualmente. Ahora, ellos habían llegado allí, y eso es lo que estaba diciendo yo hace rato, que habían llegado a esa tardanza para oír, a esa indolencia de la palabra de Dios a través de un proceso gradual. Todo, hermanos míos, es a través de un proceso gradual. Uno no llega a ser un ladrón, por decirlo de alguna manera, sin antes haber estado pensando, haber estado meditando, haberse robado una cosita por aquí, otra cosita por allá y después otra más grande y así sucesivamente uno llega a ser un gran criminal. Y todo es a través de un proceso gradual, poco a poco y otro poquito más y otro poquito más. Y así fue que estos llegaron, hermanos míos, a ser indolentes a la palabra de Dios. Por ejemplo, en el capítulo 2, el versículo 1 al 4, el escritor les está diciendo así: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Y aquí está, hermanos míos, diciéndoles que era necesario que atendieran con más diligencia las cosas que habían oído, porque si no se iban a deslizar. Y ahí comienza, hermanos míos, todo este proceso gradual. Antes de llegar a la inmadurez espiritual, antes de llegar a esa indolencia de la palabra de Dios, que es la primera característica, uno empieza, hermanos míos, a ser indiligente, es decir, no presta atención, no es diligente a las cosas que hemos oído. Y hermanos, ahí es donde comienza todo este proceso. Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, a veces leemos la Biblia en casa, pero la leemos como si estuviéramos leyendo un libro más. Y como yo lo he dicho varias veces, a veces somos muy parecidos al católico romano que viene, lee el rosario y dice: ya cumplí. Y a veces nosotros también así leemos 4 capítulos de la Biblia y decimos: ya cumplí. Y no, hermanos míos, esto tiene que ir más allá todavía. Tenemos que leer, pero tenemos que leer con diligencia. Pero no solamente la palabra leída, también la palabra que a veces nosotros escuchamos siendo predicada y siendo enseñada. Miren más adelante en el capítulo 3, el versículo 7 dice así: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación, en el desierto. Y aquí está, hermanos míos, otro punto, que uno empieza a ser indiligente, es decir, no le pone diligencia a aquellas cosas que escuchamos. Y después sigue el proceso aumentándose y llega un punto en el cual nosotros empezamos, cuando escuchamos la voz de Dios, a endurecer nuestro corazón. Y empezamos a dudar incluso de la palabra. Empezamos a dudar de la palabra. Y ahí, hermanos míos, estamos avanzando ya más en este proceso de la indolencia de la palabra. Más adelante, en el capítulo 5, el escritor les está diciendo que ellos llegaron a un punto en que se habían hecho tardos para oír. Ya ni siquiera estaban oyendo. Primero, no estaban poniendo diligencia a las cosas que estaban escuchando. Después, ellos estaban endureciendo su corazón. Es decir, ponían duda a las cosas que estaban escuchando, a tal punto que se llegaban a ser tardos para oír. Ya ni siquiera les entraba la palabra de Dios. Y esto fue bastante trágico para ellos. Ahora, vamos a compararnos nosotros. ¿Cómo estamos nosotros en ese proceso? Si realmente nosotros estamos escuchando la palabra y cuando la escuchamos estamos poniendo diligencia, estamos poniendo atención. Si cuando nosotros la escuchamos realmente creemos lo que estamos escuchando o lo que estamos leyendo, o ponemos duda y precisamente por esa duda no actuamos según lo que nosotros escuchamos o según lo que nosotros leemos, ¿verdad? Y esto, hermanos míos, es bastante detrimental a la vida cristiana. De hecho, hay un ejemplo acá en 1 de Tesalonicenses, capítulo 2, dice la palabra de Dios. Miren el contraste de cómo habían recibido los hermanos de Tesalónica. ¿Se acuerdan cuando Pablo llegó a Tesalónica, a Macedonia, a comenzar aquellas iglesias? Y Pablo tuvo mucho éxito, aunque tuvo que ser expulsado de la ciudad por persecución. Pero Pablo, cuando escribe a los tesalonicenses, dice algo bien interesante acá en el capítulo 2.
Versículo 13 dice, pero por lo cual nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios, cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Cuando los tesalonicenses habían escuchado a Pablo, su predicación, su enseñanza, ellos habían escuchado, hermanos, no a un hombre hablar, pero habían escuchado un mensaje de la palabra de Dios. Y era tal, hermanos míos, la convicción de los tesalonicenses que ellos habían recibido la palabra como lo que era la palabra de Dios, y eso llegó a actuar en la vida de los tesalonicenses, y obviamente hubo un cambio en la vida de ellos. Te preguntas por qué a veces no hay un cambio en nuestra vida, por qué seguimos batallando con aquellas cosas que venimos arrastrando desde el pasado. Hay cristianos que batallan mucho con ciertos hábitos pecaminosos, y es porque cuando están escuchando, están leyendo la palabra de Dios, primero no le pusieron diligencia, segundo no le pusieron el corazón allí, y después se hicieron tardos para oír, simplemente escuchaban, pero realmente no entraban ni siquiera por un oído. A veces decimos, entran por una y salen por otra. No, ni siquiera les entraba porque su corazón ya estaba endurecido. Y eso era una receta para el desastre. Estaban los hebreos a punto de deslizarse, estaban a punto de caer, estaban a punto de caer. Y mi hermano, la razón por la cual el cristiano en la vida cristiana cae es precisamente porque pasó por este proceso. Primero no puso diligencia, segundo empezó ahí ¿cómo se llama? Dudar un poco, ya se hacía el corazón un poquito duro, llegaba y con una mala cara, llegaba a la iglesia quizás y no escuchaba la predicación o la escuela dominical, ya en la casa ni siquiera leía la Biblia y después ya ni siquiera le llegaba a tocar el corazón y mira lo que sucedía, que pues la persona caía y era grande su ruina, como dice la palabra de Dios. Ahora, el problema es hermanos míos, que tenemos que evaluarnos. O sea, ¿qué caso tiene leer un pasaje, ver lo que había estado pasando con los hebreos, ver cómo Pablo les está hablando a los hebreos, cuál era el problema, si nosotros no estamos agarrando la enseñanza de esto, ¿verdad? Toda la escritura, hermanos míos, es para nuestra enseñanza. ¿Cómo está nuestra vida en cuanto a este punto? Vamos a hablar de 4 características de la inmadurez. La primera es la indolencia a la palabra y ya vimos el proceso por el cual llegamos a ese punto. Cuando nosotros estamos en la escuela dominical, estamos realmente escuchando la enseñanza o estamos simple y sencillamente sentados en la iglesia como lo está a lo mejor sentado ahorita usted en su casa, en la comunidad de su casa, en el sillón, o a lo mejor está todavía en la cama acostado, está bien, pero está escuchando la palabra, pero simplemente está escuchando la palabra porque pues tiene que escuchar, es domingo, tenemos que escuchar la palabra, tenemos que ir a la iglesia. Llega el servicio de predicación y empezamos a escuchar la predicación, pero realmente no nos llega. Al contrario, a veces venimos, hermanos míos, con esas cargas en nuestro corazón, preocupaciones, angustias o qué sé yo, incluso a lo mejor hasta peor aún, venimos todavía arrastrando odio, amargura, disensión en nuestro espíritu y llegamos con una actitud equivocada y cuando estamos en la iglesia escuchamos pero no oímos. No prestamos diligencia a la palabra de Dios, empezamos a dudar entonces y nos hacemos tardos para oír. Y hermanos míos, esto es un problema bastante grande en el cristianismo, bastante grande, porque después nos encontramos con personas en nuestras iglesias, no estoy hablando de nuestra iglesia solamente, estoy hablando de iglesias en general, en el cristianismo, pero nos encontramos con personas que cayeron en pecado y uno dice, caray, pero ¿qué pasó? O sea, ¿dónde estaba esta persona cuando se estaba enseñando, cuando se estaba predicando, cuando estaba en aquellos estudios bíblicos? ¿Qué hacía en su casa? ¿Por qué no leía la Biblia? ¿Y cuántas veces no se le dijo? ¿Cuántas veces no se explicó? ¿Cuántas veces no se exhortó? Y después la persona, después de todo eso, llegó, hermanos míos, a caer. Y hermano, mira, discúlpame, yo no estoy viendo ahorita quién está conectado. Nomás sé que están 19 personas conectadas viendo.
no estoy viendo la cara de ninguno, pero me temo, hermano querido, mi querida hermana, que quizás estoy hablando en este momento a una persona así, que ha estado a través de todo este tiempo escuchando, pero simple y sencillamente no le llega al corazón la palabra. Quizás le es aburrida, le es tediosa la explicación, la enseñanza. Y esto, hermanos míos, es un problema. El problema no es con el orador, el problema no es con el maestro, con el profesor, con el exponente de la palabra. El problema es con el receptor, porque lo que se está predicando es la palabra, y la palabra, discúlpeme hermano, pero es la palabra de Dios y no hay error en ella. No hay error en ella. Mira, cuando el ejemplo de los ladrones en la cruz, lo estábamos viendo la vez pasada, ¿verdad? No sé si usted vio el video acerca de las 7 palabras de Jesús, y vamos a recordar un poquito acerca de ese enseñanza que vimos allí, donde estaba el Señor Jesús y estaba el ladrón a la derecha y otro a la izquierda, ¿verdad? Y mira, hermanos míos, estaba el Señor Jesús pidiendo perdón a Dios por todos los hombres que lo estaban crucificando, y después un ladrón injuriándole, y el otro ladrón con su corazón enternecido diciendo: Señor, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. ¿Cuál fue el problema? ¿El problema era Cristo? Absolutamente no. ¿El problema fue la palabra de Dios? Absolutamente no. El problema fue el receptor, hermanos. Y muchas veces nuestro corazón se va endureciendo cuando nosotros no ponemos diligencia a lo que estamos escuchando. Por favor, hermano y hermana que me está escuchando, cuando vengamos a la iglesia, tratemos de sintonarnos a esa voz del Señor. Siempre yo oro, no sé si usted se ha dado cuenta, digo: Señor, ayúdanos a ser sensibles al susurro del Espíritu Santo, porque es un susurro, es una palabra delicada que está penetrando en nuestros corazones, hermanos. En la Biblia vimos el ejemplo de los tesalonicenses, que la palabra había hecho un efecto, hermanos míos, en sus corazones, de tal manera que pues había un cambio, había actuado la palabra de Dios, había actuado en ellos. Y cuántas veces, hermanos míos, el cristianismo está simplemente como en ralentí. Ralentí, no sé si entiende la palabra ralentí, se usa en mecánica cuando es un motor que está encendido usando la más mínima potencia. Por ejemplo, cuando usted prende el carro, lo prende, no está avanzando, pero el motor está bien serenito, nada más para que no se apague. Ya cuando usted le pone la transmisión en drive y usted le da gas, entonces ya el motor así arranca con ganas. Y muchas veces, hermanos míos, nuestras vidas están así en ralentí, nada más ahí sopesando la vida cristiana. No estamos con ese ímpetu, no estamos sirviendo al Señor con gozo. ¿Por qué? Porque llegamos, hermanos míos, a estar envueltos en ese proceso de decadencia, y eso es una señal de inmadurez, en nuestra vida, que llegamos a ser tardos para oír. Y el escritor aquí está diciendo que pues él no podía seguir enseñando porque pues habían sido tardos para oír, y el siguiente argumento que venía muy probablemente no lo podían entender porque eran tardos para oír. La segunda característica, dije son 4. La primera, que habían sido tardos para oír. La segunda viene aquí en el capítulo 5, versículo 12, dice: porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimientos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y aquí viene, hermanos míos, el otro argumento de que otra característica de la inmadurez es la incapacidad para enseñar, la incapacidad para compartir, la incapacidad para enseñar. Ellos debían ser ya maestros después de tanto tiempo. Ahora, yo sé que no todos tienen el don de la enseñanza, y no estamos hablando de que todos tienen que enseñar una clase de escuela dominical. Yo entiendo bien eso, y no estamos hablando de eso. Ya hemos discutido en el pasado muchas veces de que nosotros en la iglesia pues somos como un cuerpo con diferentes miembros, y cada miembro tiene una función específica y tenemos diferentes dones, y el Señor usa unos para la enseñanza, otros para la predicación, otros para la exhortación, otros para el mantenimiento, otros para cualquier cosa. Yo entiendo eso, ¿verdad? A veces que personas me dicen: no, es que pastor, yo no voy a enseñar en una escuela dominical, y entiendo, y quizás no se siente preparado la persona, y hermanos, honestamente, yo entiendo eso.
Hay personas que vienen y me dicen a mí, pastor, es que usted es buen maestro, usted es bien inteligente. Me han dicho así. Le digo, no, 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 ni se te ocurra decirme eso. Yo no soy inteligente. Al contrario, soy bien burro, bien burro. Soy bien burro. Usted ha visto los libros que tengo en la oficina. En la caja tengo más, tengo como dos veces más esos libros. Y cuando estaba yo en Canadá tenía mucho más todavía. ¿Por qué los tengo? Porque soy burro, necesito estudiar. Hay cosas que yo no entiendo y necesito ponerme a estudiar. Pero al punto aquí es de que no todos tienen que ser maestros en el sentido de la enseñanza bíblica, pero sí maestros en la palabra. Es decir, masterizar la palabra, conocer la palabra. Salvos, estaban aquí ya estas personas, salvos por algún tiempo suficiente como para que ellos pudieran compartir la palabra con aquellos que se estaban alejando. Mira, había hermanos de ellos mismos que se estaban alejando, estaban dejando la fe y querían regresar al cristianismo. Y ellos, porque pues eran tantos para oír, no, la palabra no estaba haciendo efecto en ellos, los veían y nada más les hacían así. A Dios no sabían qué decirle, no sabían cómo decirle, no, no te vayas, quédate, regresa, ¿cómo se te ocurre que vas a dejar la fe? ¿Cómo te vas a ir de la iglesia? ¿Cómo vas a dejar de asistir a la iglesia? No, 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 tienes que seguir adelante. Pero ¿sabes por qué no lo hacían? Porque no sabían qué decirles, no sabían qué decirles, no sabían cómo hablar con aquellas personas que se estaban alejando. En vez de ayudarlos a no desertar, a no irse de la iglesia, a no desertar de la fe, ellos también contribuían al problema. No sabían qué decirles, bueno, pues no, pues piénsalo bien, y pues voy a orar por ti, y ni siquiera oraban por ellos, ¿verdad? Y muchas veces ese es nuestro caso, hermanos míos. ¿Cuántas veces vemos a amigos nuestros en la iglesia, en la congregación, que quizás no todos lo han visto, pero tú has visto que esa persona está fallando? Tú has visto que esa persona está ahí como tambaleando, como que a lo mejor se va de la iglesia, como que a lo mejor se va del cristianismo y bueno, pues sí, pues ni modo, vamos a orar por él. Pero no eres suficientemente capaz de venir a decirle, hermano, ¿qué está pasando con tu vida? ¿Qué está pasando? ¿Por qué? No, es que ya no quiero ir, ya me cansa todo eso. Y no tienes palabras para decirle a la persona, oye, no estás mal, hermano. Ven a la iglesia, mira que las cosas no son como tú las ves, no dejes que el diablo se meta a tu vida, a tu corazón, no dejes que el diablo te vea hacer cosas que no son así. Ponte a pensar que tu corazón a lo mejor está acarreando cosas del pasado y eso todavía no lo ha sacado al Señor. Tienes que dejar que el Señor te limpie, acércate a Dios, vamos a orar, es más, vente en este momento, vamos a orar juntos. No, al contrario, no tenían palabras para decirle a estas personas que estaban desertando de la fe y los dejaban irse. Y después cuando ellos se iban, esto causaba también desánimo en ellos y decían, bueno, pues si el hermano ya se fue, ya que él también, ya que él también, ya que él también, pues a lo mejor yo también me voy. ¿Por qué? Porque estaban siendo tardos para oír y ahora no estaban siendo capaces de enseñar a aquellas personas que estaban desertando de la fe. No sé si me estoy dando a entender, hermanos. Y ahí es donde tenemos que llegar también. ¿Ves? Seguir al siguiente paso. Al siguiente paso donde nosotros no solamente estamos siendo diligentes para escuchar la palabra de Dios, estamos poniéndole el corazón, agarrándola con fe, creyendo en el Señor, dejando que la palabra de Dios actúe en nosotros para después ser aptos para enseñar. Es decir, no agarras una escuela dominical necesariamente, aunque si ese es tu deseo, hermano, por favor habla conmigo. Con todo gusto vamos a ayudarte, te preparamos y te damos el equipo necesario. Hay clases de capacitación y todo eso que puede ser una excelente ayuda para el ministerio. Pero no necesariamente tienes que llegar a ese punto, simple y sencillamente en tu vida diaria, con tu familia, con tus propios hijos. ¿Cómo convences a tus hijos? Si ellos te dicen, ay, no, hoy no quiero ir a la iglesia. ¿Cómo les vas a decir tú bíblicamente que tienen que venir a la iglesia? No, tienes que levantarte, si no, aquí está la correa y vas a ver, porque aquí se hace lo que yo diga. No, no, esas no son las palabras. Tienes que hablarles con argumentos bíblicos, ¿verdad? Tienes que llegarles a su corazón. Y hermanos míos, a veces no tenemos esa sabiduría porque simple y sencillamente ya comenzamos en esa decadencia de no estar poniendo diligencia en las cosas que hemos oído.
¿Por qué? Porque no estamos creyendo de corazón la palabra que nos está siendo impartida de exhortación y nos hemos hecho tardos para oír y llegamos, hermanos míos, al punto en de que debiendo ser ya maestro después de tanto tiempo, tener que se os vuelve a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios y llegues a ser tales que tener necesidad de leche y no de alimento sólido. Y aquí vamos al siguiente punto. Tener necesidad de leche y no de alimento sólido. Todavía, lejos de estar tú contribuyendo a la causa de Cristo, a ayudar a aquellas personas que están desanimadas a animarse nuevamente, lejos de eso, tú estás todavía necesitando ese ánimo, ese ánimo. Ay, pues tú eres que a mí nadie me visita, a mí nadie me hace cariñitos, a mí nadie me dice que qué bueno, que... Hermano, todavía estás en ese tiempo, después de tanto tiempo, después de tantos años en el cristianismo, tienes la necesidad de que te estén apapachando. Oye, mi hermano, en serio, o sea, eso es una disculpa, mi hermano, y otra vez, no estoy viendo aquí a nadie, así que no tengo yo las caras de aquí de ninguno para que después digan, ay, que tú me estabas predicando a mí. Bueno, si esa es tu actitud, sí, te estoy predicando a ti, hermano, y te lo estoy hablando con cariño y con amor. Esa no es la razón, hermanos míos, por la cual venimos a la iglesia, para que nos apapachen. ¿Vea? Bueno, a los niñitos, a los bebés, sí. A los bebés sí, porque pues al niñito, tú sabes, agarras al bebé y estás cuchi, 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 agarrándolo, ¿ves? Pero imagínate a un hombre ya de 30 años, por favor, se va a ver hasta ridículo que uno le esté haciendo así, ¿o no? Yo creo que sí, yo creo que sí. Imagínate a un hombre ya cuarentón dándole un chupón en la boca para que se esté tranquilo y no se vaya de la iglesia. Por favor, hermano, o sea, ya. Ya, hay que crecer. ¿Cómo es posible que todavía vamos a estar actuando como niños? ¿O que acaso te tenemos que dar el tetero? Oye, pero caliéntale la lechita porque está muy fría, porque si no se nos va a enojar y se nos va de la iglesia. No, hermano, ¿cómo se te ocurre? No, hermano, tenemos que crecer, tenemos que seguir en la fe. Y mira, hermano, sobre todo en este momento que estamos en tiempos angustiosos, hay tanta gente allá afuera con tanto temor. Y mira, hermano, yo no soy de esos sensacionalistas. Todo mundo ahorita en las redes sociales, todos los pastores de que, ay, Dios está haciendo algo, ay, que tenemos que tener paz, ay, que tenemos que tener cuidado, ay, que nuestra fe. Hermano, por favor, ¿que no veías esto venir? ¿Que no veías esto venir? ¿Que no dice la palabra de Dios? No sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. Y déjame te digo una cosa, este es el comienzo de muchas catástrofes que van a seguir en el mundo, hermano. ¿Okay? Seguimos adelante por fe, vamos a seguir adelante, hermanos. No tenemos necesidad de que se nos esté dando alimento, la lechita, la papilla. Alguna vez, vamos a ser honestos, hermanos, y yo, mira, yo voy a levantar mi mano aquí, pero a veces si agarro el plátano. ¿Te acuerdas cuando te lo daban a ti de chiquito? Yo me acuerdo todavía a veces lo agarro. Pero el plátano así nomás por un lado, y agarro una cuchara y la voy haciendo así, ¿verdad? Sacando la papilla. Comer el plátano así todo el tiempo es ridículo, pero a veces así me gusta recordar aquellos tiempos. Pero hermano, a veces así estamos todavía en el cristianismo, dándole a los adultos el platanito así raspado para que se lo coma porque no lo puedes digerir. Imagínate tú si les das un ribeye steak así grandote que tiene que crujir con no sé, unos frijolitos refritos a un lado, un arroz así bien sabroso con una salsita picosa, unas tortillas con unas rebanaditas de queso. ¡Qué rico! Pero no pueden saborear eso porque todavía están en aquella etapa de la niñez. Y qué difícil, hermanos míos, qué difícil es trabajar con gente así. ¿Todo por qué? Porque se hicieron tardos para oír, porque no pusieron diligencia, porque no le pusieron corazón y llegaron a ser tardos para oír. O no pueden ser usados por Dios para convencer a aquellos que se están yendo, traerlos nuevamente al cristianismo. Ellos mismos son niños, los niños no saben compartir, hermanos. Tú pones a dos niños y un juguete en medio y qué va, olvídate, se van a pelear. Ayer fuimos a hacer unas compras y entramos al Payless y vimos un pay de queso, esos gruesotes así grande, que estaba en oferta por $5.49 y lo compramos.
y lo compramos, lo dejamos ahí en la mesa. No, pero no duró mucho. Lo abrieron y empezaron ahí a cortarlo y todo. Y después no, y yo lo vimos, ya nomás quedaban pedazos menos de la mitad. Y dije, bueno, déjalo, para eso es, para que se coma, ¿no? Para que se coma. Este, ah, no me iba yo a poner a discutir por ese pie de queso. Digo, qué bueno que si se acabó, y si se acabó y yo no alcancé, qué bueno, porque para eso era. Pero imagínate, si nosotros estamos, hermanos míos, con esa actitud de no saber cómo compartir con aquellas personas lo que nosotros tenemos, esa fe, porque ni siquiera la tenemos, ¿verdad? Bueno, siguiendo al siguiente punto es ese, precisamente la incapacidad de recibir alimento sólido. Tenemos la necesidad de que se nos vuelva a dar esa papilla. No hay realmente una sustancia ahí, y porque seguimos, hermanos míos, en ese proceso en el cual vamos en decadencia. Y el problema, hermanos míos, es de que vienen con el tiempo problemas más graves, mucho más graves. Mira, ¿te acuerdas cuando estábamos nosotros pequeñitos, estábamos en la primaria? Y entonces estabas tú ahí, no sé, en tercero, cuarto de primaria, y te encargaban, no sé, en aquel entonces, yo no creo que hacen todavía eso, pero te encargaban escribir planas, ¿ok? Hagan una hoja y tenías que escribir 3 planas de quién sabe qué cosas. Y ay, uno decía, no, hombre, es demasiada tarea, esta profesora me dejó, tengo que hacer 3 planas, es demasiado. Y llegaba uno asustado con aquella carga porque uno se sentía como que era demasiado. Y Dios nos libre el día que se nos olvidaba hacer la tarea. Yo no sé si a alguno no le pasó eso, pero al día siguiente, cuando hacían la fila para revisar la tarea, no, 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 hermano, ¿qué te pasa? O sea, llegaban uno allí, y yo, gracias a Dios, nunca se me olvidó hacer la tarea, ¿verdad? Siempre fui muy buen estudiante, pero había un niño que todos los lunes, ya todo lo conocían, nunca hacía la tarea, y llegaba y lo primero que hacía era agarraba y se acostaba así a chillar en el escritorio, ¿ves? Y siempre era la misma historia. Pon las manos así, y con la regla le daban, ¿verdad? Lo ponían con las orejas de burro allá. Y eso, hermanos, para nosotros era un terror llegar a pasar eso. Y Dios nos libre que nos pusieran en el centro de toda la escuela, en el patio, en mero medio, sentado con las orejas de burro. Y eso para nosotros, hermanos, era algo pero catastrófico. Ahora nos reímos de todo eso. Probablemente te estás acordando y te estás riendo junto conmigo. Nos reímos de todos esos problemas que nosotros enfrentamos, que pensamos en aquel entonces que era lo peor que nos podía pasar. Pero fuimos creciendo y los problemas fueron creciendo también, ¿verdad? Ya los problemas que teníamos antes nos daban risa, hermanos, nos daban risa, ¿verdad? Esos problemas del que no hicimos la tarea o que nos encargaban mucha tarea, eso era infantil. Pero ahora los problemas que enfrentamos, hermanos, son los problemas quizás financieros. Perdiste el trabajo, quizás perdiste la salud, quizás un hijo rebelde, y empezamos a ver problemas diferentes. Ahora, ¿cómo reaccionamos? ¿Vamos a reaccionar de la misma manera que reaccionábamos cuando estábamos chiquillos allá en la primaria? ¡Ay, no sé qué hacer! ¡Ay, no sé qué hacer! ¡Ay, Dios mío, qué va a pasar! ¡Ay, esto es lo peor que me puede! ¿Esa es la manera que estás reaccionando, hermano? Pues déjame te digo, si esa es la manera, estás dando una característica de una persona inmadura. Porque para este tiempo, ya después, ya tienes 20, 30, 40, 50 años, debes de entender que la vida es así. Y que mientras más años tienes, más problemas pasas y más gruesos son los problemas. Y no deberíamos de tomar todo eso de esa manera. ¿Cómo anda la gente ahorita todavía? Ay, ¿qué va a pasar? Y que nos vamos a morir, y que 200,000 se van a morir, y que quién sabe qué tanto, y que esto. Ay, por favor, hermano, ya tranquilízate, relájate. ¿Qué no crees en el Señor? ¿Qué no crees en el Señor? Y déjame te lo advierto de una vez, van a venir problemas peores en el futuro, problemas peores. Ya te dije, son problemas quizás no sé, de financieros, problemas de salud, qué sé yo, otro tipo de problemas. Y vamos a seguir adelante, hermanos, por fe. ¿Ok? Ahora, los cristianos estaban creciendo, hermanos míos, estaban retrocediendo, ¿verdad?
y necesitaban seguir adelante. Vamos a hacer lo siguiente, hermanos. Son las 11:07. Voy a hacer un pequeño espacio, un pequeño break, ¿ok? Porque no tenía planeado hacer este video por mi teléfono. La computadora, el internet no estaba funcionando bien y se me está acabando la batería, ¿ok? Ya te di tres características. Nos queda una pendiente que vamos a desarrollarla más adelante, quizás hoy, esta noche, ¿ok? Para que tengas eso en mente, ¿ok? Tengas eso en mente. Pero mira que recuerda que son 4 características. Una, la indolencia a la palabra de Dios. Y llegamos allí a través de un proceso, no poniendo diligencia, dudando de la palabra de Dios y después nos hacemos tardo para oír. Y la segunda característica es incapacidad de compartir. O sea, no puedes compartir tu fe con otras personas que están a tu alrededor. No sabes cómo hablarle a la gente de Cristo. No sabes cómo decirles a aquellos que se están alejando que tienen que regresar al cristianismo, ¿verdad? Y la capacidad de alimento sólido, ¿ves? Porque todavía nos quedamos ahí como unos niños, actuamos como niños, crecemos, pero seguimos todavía con esa actitud infantil. Y vamos a ver la siguiente, hermanos míos, que es acerca del discernimiento. Pero lo vamos a ver esta noche, Dios mediante, a las 6 de la tarde. Voy a estar puntual, hermanos. Disculpen que comencé tarde el día de hoy, es porque, vuelvo y repito, tenía un hermano que vino por acá. Estoy platicando con él, aquí oramos un ratito, vino, trajo un sobre con sus contribuciones, dijo no lo quiero tener allá en la casa, aquí está, y entonces ahí lo dejo, y me entretuve con él. Pero bueno, vamos a seguir adelante en un rato más, un espacio, y después vamos a empezar, hermanos míos, lo que sería el servicio de predicación, con el capítulo 6 de Hebreos, hablando de un tema que se llama Tengamos un fortísimo consuelo. Vamos a orar. Señor y mi Dios, una vez más, gracias, Señor, por los hermanos. Qué dicha es poder, Señor, ver aquí a 18 familias conectadas, Señor, y yo te pido, Padre mío, que nos ayudes, Señor. Ayúdanos a crecer. Señor, yo no me considero una persona madura, pero sí estoy en eso, Señor. Y todos yo creo que tenemos que tener eso en cuenta. La razón por la cual ellos estaban viendo este video es porque quieren seguir adelante, Señor, en ese camino a la madurez. A lo mejor estamos en el primer punto, en el segundo, en el tercero, o quizás en el cuarto. Pero, Señor, queremos seguir adelante. Yo te pido que tú nos ayudes a fortalecernos durante estos tiempos, Señor. Padre mío, que esta ausencia, Señor, de no congregarnos aquí en este tiempo no nos debilite, por el contrario, Señor, que podamos, Señor, usar el tiempo para regocijarnos con nuestras familias, fortalecer esos lazos que hay en nuestros hogares, Señor, y regresar con más gozo y más ímpetu, Señor, a nuestra iglesia. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te pido que nos acompañes el resto del día. Amén. Gracias, hermanos. Entonces, ¿qué les parece? Nos vemos ahorita en unos, unos 10 minutos. Yo voy a ir por el otro teléfono, para que pueda tener suficiente batería y entonces transmitir con efectividad. Dios les bendiga. Nos vemos en un ratito más, hermanos.